esta noche. De nuevo me presento, mi nombre es Marta Durán. A ver, desde donde estemos de casita, me gustaría en esta primera noche conocerlos un poco. Vamos a tener un mes de trabajo bastante apretado, bastante ajetreado también para ustedes, así que abramos nuestras cámaras, por favor. Ahí está Jimena, nos está acompañando. Andrea, muy bien. Gracias, Andrea. Yo estoy en dos dispositivos, es mi celular y mi computadora, así que va a estar cerradita esa cámara. Estoy un poquito resfriada, estoy bastante congestionada. Brenda nos está acompañando ya, muy bien. Excelente. Durante el transcurso del mediodía me parece que les he enviado un enlace para un formulario Google. Tengo entendido, y ahora vamos a conocer más la realidad de cada uno de ustedes, esta es la etapa final de su formación en la especialidad en inicial, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen, al parecer, avanzado o casi terminado su producto académico, ¿no es así o me equivoco? ¿Sí, Andrea? Me asiente Andrea que sí. Bien, Andrea. ¿Qué me dice Jimena? Sí, también, ¿no? Carmen, buenas noches. Perfecto, Jimena, la estoy viendo. ¿Cómo está Carmen? Entonces, lo que vamos a hacer en estas semanas nos han explicado a nosotros que es un mes de trabajo como están acostumbrados, ¿no es cierto? La diferencia ahora es que las sesiones sincrónicas, como en este momento, no va a ser una, ¿cómo se puede decir? No se va a marcar la asistencia de manera obligatoria, es de manera casi voluntaria, pero me imagino que por responsabilidad y por la importancia del trabajo, vamos a estar todos presentes en los momentos en que yo cite de manera sincrónica, ¿ya? Estamos comenzando tardíamente este sábado, no el día de ayer por problemas que hubieron en la plataforma y en la designación de los grupos, ¿ya? Por eso los hemos citado extraordinariamente este día sábado 10. Tenemos, como siempre, nosotros 4 semanas para completar el trabajo. Voy a ir presentándoles el cronograma y vamos a ir despejando todas nuestras dudas primero de este trabajo administrativo, de cumplimiento de tiempos, para que todas tengamos la información precisa, ¿ya? ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Me van a levantar sus deditos si se ve. ¿Listo? Este es perfecto. Este es el cronograma que estamos manejando. Estamos comenzando hoy, sábado 10 de mayo, y idealmente el primer producto, como ustedes están acostumbrados, va a presentarse el próximo jueves antes de la medianoche. Lo mismo con el segundo, tercer y cuarto momento, ¿no? Cada viernes vamos a socializar y se va a entregar la subsiguiente semana. ¿Listo? Ahora, lo que me han explicado hoy es que tanto la semana 1, 2 y 3, si algún participante por algún motivo tiene alguna dificultad en cumplir con los plazos de entrega, que serían el 15, el 22 y el 29 de mayo, tienen, como ustedes saben, un lapso de 24 a 48 horas de presentar por escrito un justificativo a mi persona y a la coordinadora de la especialidad, explicando el por qué no pudieron subir. Ya, una vez que ustedes hagan la entrega de ese documentito así en PDF a mi personal y yo lo reenvíe a la coordinadora, eh, se va a dar la autorización para abrir el aula por un espacio determinado, coordinando entre mi persona y ustedes para que puedan subir su trabajo. Si es que sucediera algo, ¿no? Pero han sido muy enfáticos que en la cuarta semana, es decir, cuando estemos entregando el producto final, ya no vamos a tener esa oportunidad. Ahí va a ser tajantemente el 5 de junio estaríamos cerrándolo todo, ¿ya? Y ustedes estarían ya hasta el fin de semana, del 8 de junio más o menos,
ya teniendo las respuestas si están habilitados o no para la próxima etapa. Nosotros, todos los tutores que estamos acompañando la realización de este producto académico, los vamos a simplemente acompañar en la elaboración del documento y habilitarlos para la siguiente etapa. Ya coordinación de la especialidad de inicial va a comunicarse indistintamente con cada grupo, con cada participante, para determinar el momento y la sede donde van a hacer las defensas, ¿no? Nosotros solamente acompañamos en la elaboración del documento en sí. ¿Hasta ahí se entiende bien? ¿Alguna consulta hasta este momentito? ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta esta explicación? ¿Todo bien? Perfecto. Si no hay ninguna pregunta, sigamos avanzando. Me explican la coordinadora y administración que todos ustedes ya tienen avanzado el trabajo. Así que les tengo esta propuesta también de actividades. Muy bien, hasta acá todas estamos bien. Este es el calendario o este es el cronograma con el cual nos vamos a regir con los tiempos para la socialización de contenidos y entrega de trabajos. ¿Ya? Ahora, aquí esto ya es una organización interna entre nosotros acá en el grupo para realizar, digamos, la retroalimentación a los trabajos. Como tengo entendido que los trabajos están en marcha, están realizados, vamos a tener estos momentos. ¿Ya? Hoy, 10 de mayo, vamos a hacer la retroalimentación del primer momento, es decir, un repaso teórico de todo lo que debiera contener idealmente su documento en el primer momento, ¿no? Esto lo vamos a poner a consideración del grupo el lunes 19, el lunes 12, perdón, de mayo, a la misma hora, a las 19. Me gustaría avanzar un poquito también de lo que sería la retroalimentación del segundo momento. Sé bien que lo tienen elaborado, pero algunas puntualizaciones conceptuales, porque eso nos han pedido que revisemos si cada documento responde al formato establecido, al protocolo que requieren ustedes, digamos, tener y que sus trabajos cumplan para pasar a la siguiente fase. ¿Ya? Aquí yo les pregunto, ¿qué día acostumbraban reunirse con los anteriores tutores para seguir respetando el día si ustedes son un grupo único que ya viene compartiendo varios módulos o todos son nuevos en el grupo? ¿Qué me dicen? A ver, por favor. Los escucho. Hola, ¿se Alicia, escucha? buenas noches. Buenas noches. Dígame, Carmen. Sí, creo que en su mayoría estábamos trabajando ya anteriores módulos, al menos la mayoría que estoy viendo los nombres por lo Ah, ya, menos. perfecto. Y sí, en su mayoría también era viernes, nos Ajá, hacían llamar viernes y sí. el lunes era la sesión opcional, ¿no? La complementaria, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, como la característica de este módulo en sí no es para que ustedes avancen un contenido, porque ustedes ya lo tienen el trabajo realizado. Por eso, digamos, solamente van a hacer retroalimentación del protocolo y el formato del trabajo. Por eso a mí me interesa, digamos, adelantar un poco estas reuniones sincrónicas para que ustedes puedan ir puliendo su trabajo y avanzar. Por eso decía, hoy revisamos el momento 1, lunes 12 revisamos el momento 2, ya el próximo viernes 16 que ustedes ya tienen separada su horita, acostumbrados ya al viernes, repasamos el momento 3 y el lunes seguidito, el 19, el momento 4. Pero fíjense lo que está con rojito. Todos los martes, tanto comenzando desde este martes 13, 20 y 27, voy a estar yo disponible igual en este espacio para las tutorías individuales. Ya por eso les he pedido hoy sus trabajos. Me gustaría este fin de semana dar una leída, una ojeada, más o menos ver sus trabajos, sus temas, para ver de qué manera yo los puedo colaborar individualmente a cada uno. ¿Ya? Me han subido ya varios colegas me han subido, casi la mitad del grupo. Me gustaría, por favor, que hasta terminar la noche
los 18 participantes me los suban sus trabajos, como estén. Lo que quiero es conocerlos, sobre todo saber las temáticas, ¿ya? Y obviamente si nosotros estuviéramos terminando de revisar los 4 momentos el lunes 19, los siguientes viernes que nos restan también los voy a ocupar de 7 a 9 con esas tutorías individuales. Ustedes en el transcurso de la semana van separando su horita. Quizás, por eso yo también quiero conocer los trabajos, quizás los pueda agrupar dependiendo de las temáticas que sean similares, los contenidos similares, para que podamos conversar y enriquecernos entre todos. ¿Ya? ¿Qué les parece esta propuesta de actividades? Bien, gracias, Carmen. Entonces no está alejado de los tiempos que estaban acostumbrados, ¿no? Los lunes de retroalimentación y los viernes que ya ustedes ya los tienen separados sus viernes, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces, ahora sí voy a necesitar que conversemos, porque necesito conocerlo y también como parte de sus trabajos, ¿no? Hasta acá todo bien, solamente Carmen creo que me levantó un dedito, ¿los demás están de acuerdo con esto? Estaría yo también disponible, digamos, todos los martes de 7 a 9 para que ustedes ingresen a este espacio donde estamos con preguntas puntuales de sus trabajos. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces y aquí les voy a pedir que todos conversemos, ¿ya? Una puntualización teórica, todos nosotros estamos ya en plena elaboración, ejecución y hasta sistematización de nuestro producto académico de transformación, ¿no es cierto? Muy bien. Conceptualmente, vamos a ver, ¿qué es el producto académico de transformación? Este trabajo que me ha llevado a elaborar en el desarrollo de todos los módulos de la especialidad va a concretizar qué cosa? La producción de conocimiento de parte de cada uno de ustedes, de cada participante, de cada docente, ¿no? A partir de un proceso de investigación que van a realizar o que han realizado, perdón, en sus diferentes contextos, bajo un enfoque de investigación plural, donde, ¿qué es lo que tiene que evidenciar este trabajo? La calidad académica alcanzada por parte de cada uno de ustedes en todos estos meses de formación. Y obviamente, el objetivo de este producto es que ustedes aporten, que ustedes produzcan conocimiento para cambiar esa necesidad o esa realidad que ustedes han identificado en sus contextos. Me imagino y estoy segura de que ha sido un trabajo largo, trabajo también pesado y de bastante dedicación de tiempo. Vamos a ir conversando un poco y quiero que indistintamente vayamos contestándonos a esto, ¿no? ¿Qué dificultades se me han presentado al momento de elaborar? Pensemos desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de mi producto, desde el diagnóstico. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué dificultades se me han presentado cuando he elaborado mi diagnóstico? Cuando he pensado en los instrumentos que voy a utilizar para recabar la información, para sentarme a analizar mi propia realidad, mi propia formación profesional, cómo he ido desarrollando mi trabajo, que es lo que sería el análisis crítico, ¿no? Qué instrumentos también o qué vivencias o qué dificultades han tenido al momento de que han tenido que sentarse, definir y decir, esta problemática, esta necesidad, quiero yo trabajar, ¿ya? A ver, vamos comentando. A ver. Tenemos aquí a varios presentes, está Andrea, está Carmen. ¿A quiénes más tenemos? A ver, Brenda, Vania, Ana Cecilia. ¿Qué me pueden comentar? Les había pedido que tengamos las camaritas abiertas, ¿no? Es un buen momento de conocernos. Vamos a estar todo el mes trabajando, así que voy a cerrar la presentación y vamos a conversar. A ver, necesito conocer primero. Este para mí también es un buen momento de diagnosticar un poco cómo está el grupo en la realización del trabajo. ¿Qué me dice Vania? ¿Cuál ha sido el momento
donde más dificultades ha tenido? Brenda, Jimena, Carmen. Si Vania no está disponible. A ver, ¿a quiénes más tenemos en línea? Ana Cecilia, Claudia, Zulema. Vamos a ver, para avanzar un poco más, coméntenme. Y si no se les ha presentado dificultades, a ver, ¿cuál ha sido el momento que ha representado mayor reto para ustedes, pero que lo han podido salvar? A ver, ¿cómo van con la producción escrita? ¿Se les hace fácil? Dicen quizás de esa parte, para empezar, tal vez hubo un poco de confusión porque en la medida que íbamos avanzando en los módulos, Ya, prácticamente en el penúltimo módulo directamente nos dicen que ya hay que hacer un producto de transformación. sí. Entonces ha sido quizás como que algo de repente para nosotras Ujú, y tratar de buscar la problemática de ese rato o ver cómo trabajábamos o ver ya, cómo podíamos analizar tal vez la situación en la que estábamos por una ujú, parte. Por ya, otra parte, tal vez ha sido también nuestro enemigo el tiempo, porque entre el trabajo, las tareas y claro. diferentes actividades también ha sido como que un poco el choque. Sin Ujú, embargo, se ha logrado hacer, ya, hemos logrado presentar y también ha habido algunas confusiones en algunas cosas, por ejemplo, como la ruta metodológica, si no me ya, equivoco, ujú, había bastante confusión exactamente de qué había que llenar ahí ya, y también la cantidad de hojas que nos pedían, porque había algunos donde nos pedían 20 hojas, ujú, aparte 15 hojas, ya, entonces tal vez un poquito más el saber o el poder llenar toda la cantidad que nos estaban pidiendo. claro, claro, ¿no? Porque digamos nos estamos rigiendo bajo un protocolo y un formato específico. Eso por una parte, ¿no? El formato, digamos, la parte de la estructura. Pero también estoy, por lo que me dice Carmen, ¿no? Si no me equivoco, Sí, este, sí. también ha habido dificultad en la comprensión de la metodología, ¿no? Entonces, todas esas dudas vamos a ir despejando. ¿Quién más? A ver. Vamos a ver, Claudia, Baña, ¿qué me dicen? Jimena, Zulema. Son similares, me imagino, si han compartido todos estos meses, las dificultades han sido similares, ¿no? El tiempo, el trabajo, las dudas en relación a- al formato, al protocolo, ¿no? ¿Estamos solamente Carmen y yo o habemos más? A ver, vamos Claudia, eso, muy bien. Dígame Claudia. Buenas noches, dice. Buenas noches. Como estaba mencionando mi compañera, Ujú, sí, el factor del tiempo en el módulo 10 hemos tenido muchas actividades claro, en sí, a veces no nos alcanzaba el tiempo, el factor del tiempo, sí, y como dijo, como menciona la maestra, a veces nos pedían 20 hojas, 25 hojas, a veces no se podía llenar, pero claro, teníamos que cumplir en esa parte. Yo como personalmente he tenido dificultad, dice, claro, sí, sí, no me materializo. imagino. Muchas gracias, Claudita. ¿Alguien más? Vamos a ir, entonces me gustaría, digamos, eh, espera un ratito, acá me voy. Muy bien. Entonces han sido muchos los retos, muchas las dificultades, las dudas, pero si han llegado hasta este momento es que ustedes han sabido sortearlas, ¿no? Así que me gustaría que ahora todas ustedes limpien su mentecita de todas esas dificultades y vayamos repasando cada momento, todo lo que contiene cada momento, y esto les va a servir como para que ustedes en el transcurso de este fin de semana, cuando estén algo relajadas, vayan abriendo ese documento y viendo qué cosas están dentro de la línea de lo que se pide, qué cosas tengo que reformular, qué cosas no he comprendido bien, porque tenemos todo este mes para poder mejorar el trabajo, ¿ya? Así que no se van a estresar, simplemente
piensen que esta es una oportunidad para mejorar el trabajo. Está bastante avanzado, así que sigamos adelante. No tengan ninguna, ¿cómo se puede decir? Ningún reparo en consultarme durante la semana. Yo generalmente, digamos, no contesto llamadas porque trabajo todo el día, pero sí los mensajes en cuanto me siento y ya he separado mis días, mis tiempos durante este mes para atenderlos. Así que cualquier duda que vaya surgiendo durante la semana, sin pena, yo contesto los mensajes escritos. Así que vamos, ¿ya? Vamos a ir viendo los momentos, ¿no? Nuestro trabajo comprende 4 momentos específicos, ¿no? El primero es el que nos interesa por esta noche. Solo pensemos en este momento, ¿ya? El primero, ¿qué es lo que nos permite? Dice realizar un análisis crítico y autocrítico de la realidad, ya sea del área en que me estoy abocando o de la especialidad en la que trabajo, ¿no? Así que lo demás borren de su mente. Van a hacer un pequeño ejercicio ustedes mentalmente ahorita y van a dibujarse 3 círculos concéntricos, así como si fuera, ¿cómo se dice? Un, ¿Cómo se llama cuando uno tira al blanco con la flecha? Y quiero que ustedes en su mente hagan esto, ¿no? El círculo del centro es lo esencial para mí en este momento. Van a cerrar los ojitos y van a decir, es el primer momento, lo demás lo borro. El primer momento es lo que me interesa, saber qué contiene el primer momento, desde la cantidad de hojas, desde la forma que tengo que enfocar mi análisis personal, interpersonal, la revisión de mis objetivos, la revisión de mi situación problemática, la revisión de mi justificación. Solo esos puntos vamos a tener en mente hasta el próximo jueves, ¿ya? Y alrededor de ese pequeño círculo del centro, ustedes van a tener lo que es menos importante, es decir, la cantidad de hojas, el formato específico, márgenes, tamaño de letras, toda esa parte. Y en el círculo que está más alejadito, ahí vamos a poner todo lo que en este momento nos va a interferir. Sé que cuesta bastante porque todas trabajamos, pero ahí en ese círculo van a estar quizás el trabajo, un poco las labores de casa y otra serie de cositas que nos van a distraer, ¿ya? Así que ustedes solamente van a enfocarse en su pequeño círculo donde va a estar el primer momento y vamos a ir avanzando. ¿Alguna me hizo caso de cerrar los ojitos y pensar en esos 3 círculos? A ver, díganme. ¿Alguna me hizo caso o ninguna? Estoy esperando ahí sus deditos a ver si alguna, por lo menos mientras voy hablando, van cerrando su mente. Me centro solo en el primer momento, los 6 puntos que contiene los 6 momentos y lo demás es secundario. Cantidad de hojas, formatos y voy separando también mis tiempos específicos para este trabajo. Ya, por lo menos 1 hora al día yo me tengo que sentar y concentrar, pensar y escribir. Y no voy a escribir sobre un papel en blanco, ya tengo trabajo avanzado, así que es mucho más sencillo. ¿Ya? Vamos a ir un poco más atrás en lo que serían los 4 momentos, recordando lo que es el enfoque de investigación al cual responde nuestro modelo, que es la investigación plural. Desde ahí vamos a partir, para que ustedes puedan ir también pensando cómo realizar su redacción y más o menos saber cómo van a justificar su trabajo, ¿ya? Nos vamos entonces con lo primero. Ya, nosotros en la Universidad Pedagógica y en realidad el modelo sociocomunitario, ¿a qué apuesta? A trabajar con un enfoque de investigación plural. Este enfoque de investigación plural a la vez también nos enfatiza que debe ser descolonizador, debe ser situado en un contexto específico y tiene que ser participativo. ¿Por qué participativo? Porque en el proceso de producción de conocimiento tiene que participar todo actor educativo con el que yo me relaciono, ¿ya? Este modelo reconoce la coexistencia de múltiples formas de conocimiento en un diálogo epistémico horizontal con todas las culturas. No desconoce el conocimiento científico, se apoya en él, pero también revaloriza otros, ¿no?
Vamos ahí puntualizando, el diálogo epistémico, dice, es el proceso de intercambio respetuoso y horizontal entre diferentes formas de conocimiento. Tenemos los saberes ancestrales, los saberes comunitarios, nuestras creencias, nuestras religiones y también el saber científico o académico. No busca que uno u otro prevalezca. Lo que queremos nosotros con este trabajo que hemos venido realizando durante estos últimos meses es generar aprendizaje, es transformar nuestra realidad, ¿no? Y nosotras siendo el centro de esta producción de conocimiento, pero a partir de mi propia práctica, ¿no? Y obviamente de la riqueza que hay en mis niños, que hay en sus padres, que hay en mi comunidad. Muy bien. Sigamos. ¿Y en qué consiste este enfoque? ¿Ya? Diálogo de saberes. Voy viendo, voy recapitulando cómo he hecho mi introducción, cómo he hecho mi análisis crítico de la realidad y voy viendo si este documento que he ido elaborando va respondiendo a este enfoque. Me dice diálogo de saberes. ¿Por qué? Porque articula el conocimiento académico con saberes locales sin jerarquizarlo, ¿ya? Participación comunitaria. Los sujetos, ¿quiénes son? Niños, familias, personas de la comunidad. No solamente, digamos, me sirven para recabar información sobre la realidad que viven, sino también como coinvestigadores, como coproductores de conocimiento en este proceso que estoy realizando, ¿no? La interculturalidad práctica. Integra qué cosas, lenguas, formas de comprensión del mundo, propias de cada pueblo, de cada contexto, de cada comunidad. Es lo que yo tengo que tener presente al realizar mi trabajo, ¿no? ¿Dónde estoy trabajando? ¿A qué comunidad pertenezco? ¿A qué cultura pertenezco? ¿Cuál es la lengua prevaleciente en mi contexto, ¿no? ¿Cuáles son las tradiciones? Y la producción situada responde a esto, ¿no? Producción situada de conocimiento. Se genera teoría desde las prácticas pedagógicas que yo como profesional, a esta altura de mi capacitación, que ya estoy culminando una especialidad, con miras a una maestría, ¿qué he avanzado hasta el momento? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo me he desarrollado como profesional? ¿No? Y también este mi saber académico, yo tengo que interrelacionarlo con mi comunidad, con lo que puedo rescatar de mi comunidad. Y la relación afectiva y ética con mi entorno, ¿no? Obviamente, respeto por la vida, la naturaleza, los vínculos sociales, las cosmovisiones de cada región, de cada contexto con el que trabajo. Esto simplemente como para que ustedes tengan como un marco teórico, lo tienen en su documento para que puedan ir mejorando la justificación de sus trabajos, ¿ya? Ahora, este enfoque de investigación plural deben tener en cuenta ustedes que responde a 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones también tienen que evidenciarse en todo lo que yo voy elaborando mi documento, ¿no? Tanto en mi análisis, mi diagnóstico, como en mi propuesta. Por una parte está la dimensión comunitaria. La investigación parte de mi comunidad, ¿no? Se hace con la comunidad y responde a las necesidades de mi comunidad, de mis niños, de la edad de mis niños, del barrio donde está mi unidad educativa, ¿ya? De la provincia, del departamento al que corresponde. Aquí los saberes, dicen, no son individuales y no son impuestos por mi persona, sino son construidos de forma colectiva, ¿no? ¿Se involucran quiénes? Toda la comunidad, estudiantes, familias, autoridades, comunarios, ¿no? Se reconocen las prácticas vivas de esta comunidad como fuentes de conocimiento para enriquecer quizás las estrategias, las metodologías que yo como profesional en el área del nivel inicial manejo, ¿no? El aula se abre a la comunidad, pero también nosotros, es decir, la comunidad se abre hacia la escuela, ¿no? Nosotros podemos interrelacionarnos y aprender unos de otros, ¿no? Lo segundo, la dimensión productiva, es decir, el conocimiento que ustedes van a producir tiene que generar acciones útiles, creativas y transformadoras, y aparte sostenibles en su unidad educativa, en su comunidad, no solamente en su aula, ¿no? Sino en toda su comunidad educativa. Se valora la capacidad que tienen ustedes como docentes de producir, transformar y mejorar la realidad la cual están observando y la cual están interviniendo. Los proyectos deben articularse con la vida y el trabajo
de la comunidad, el conocimiento que ustedes vayan a producir, la estrategia, los materiales educativos, tienen que ser útiles y tienen que ser replicables en su contexto inmediato, con sus colegas de su unidad educativa, con otras escuelas, unidades educativas con las que vayan a intercambiar experiencias, ¿no? Se desarrollan habilidades prácticas y saberes aplicados, tanto de ustedes como docentes como de sus estudiantes, ¿no? Se investiga no solo para saber el por qué se da esta debilidad o se tiene esta necesidad, sino para hacer, para crear y para transformar, mejorar o subsanar esa necesidad o mejorar esa problemática, ¿no? La otra dimensión tiene que ser la dimensión integral y holística. Este tipo de investigación reconoce que todo está interconectado, el saber, hacer, sentir y vivir. Ya no se separa. Mente del cuerpo, razón de emoción, individuo de su comunidad o de su sociedad, ¿no ve? Aquí nosotros tenemos que integrar las dimensiones cognitivas, emocionales, espirituales, físicas y sociales. Tiene que haber una integración de áreas, de campos de saberes y conocimientos en la propuesta que yo voy a realizar. El aprendizaje para mi niño, a través de la propuesta, a través de mi intervención, tiene que ser significativo, tiene que ser vivencial y responder a sus necesidades. Las áreas del currículo no se trabajan por separado, lo que les digo, no tiene que haber esta articulación. Ahora, lo más importante, la dimensión descolonizadora y decolonial. Nosotros, como docentes, tenemos que aprender a desaprender la dependencia quizás que todavía tenemos y la inseguridad de nuestras propias capacidades y conocimientos, ¿ya? Tenemos una formación académica, pero también nosotras tenemos la capacidad de producir, de mejorar y de innovar, ¿no? Tenemos también que apelar, de acuerdo a este modelo, a recuperar el valor de los saberes originarios, comunitarios y propios. Nuestra cultura es bastante rica en sus diferentes ámbitos, así que tenemos también que volcarnos hacia ella, ¿no? Ahora vamos a ir viendo un poquito más. Y aquí, fíjense, tengo que dar una mirada objetiva a mi trabajo, a lo que he venido trabajando hasta el momento. Si responde o no a lo que se sugiere, ¿no? Por ejemplo, a la dimensión comunitaria que propone conocer desde y con la comunidad. He hecho un buen diagnóstico. ¿Qué tipo de información he recabado? ¿Qué instrumentos he utilizado? ¿Han sido útiles? ¿No han sido útiles? ¿La información que he recabado es la idónea? ¿Me falta? ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros como docentes investigadores? Trabajamos con las familias, con la comunidad, viendo no solo la práctica dentro del aula, sino también fuera del aula, ¿no? La dimensión productiva, ¿qué propone? Lo que ya les había dicho, producir saber útil, aplicable y transformador. Que mi niño llegue a desarrollar habilidades que les sean útiles. Que yo como maestra pueda proponer actividades de aprendizaje, una nueva metodología, estrategias, ya sean innovadoras o ya sean adaptadas a mi contexto, pero que me permita a mí hacer una buena planificación, una buena intervención y que otra persona que pueda leer esta propuesta pueda también replicarlo en su contexto. ¿Ya? Ustedes van a producir y deben producir conocimiento, ¿no? Articulando, ¿qué dice que hace el docente? Lo que articula el aula con el hacer y la vida cotidiana, ¿no? Desarrolla habilidades. Integral, la dimensión integral y holística que propone unir lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Lo cognitivo, emocional, espiritual y social. ¿Qué hacemos nosotros? Integrar áreas de saberes, ¿no? Y promover el aprendizaje vivencial. Voy a pensar en este momento cómo está planteado mi objetivo, cómo está mi justificación de la problemática, cómo está elaborada mi propuesta. Responde a esto. Estoy integrando todos los campos y áreas, estoy integrando todo lo que sería lo emocional, lo físico, lo social de mi niño en la propuesta que estoy elaborando. Y lo último, la dimensión decolonial. Recuperar saberes propios y cuestionar el pensamiento dominante. A ver, ¿cómo está mi propuesta? ¿Estoy incluyendo algo de mi comunidad, de mi contexto? ¿Cómo está esta parte?
Esto nos va a servir a nosotros para dar un vistazo general a nuestro trabajo, no asustarnos, pero sí ir puntualizando y tener la calma para poder reformular todo lo que nosotros vayamos haciendo, ¿no? Sigamos avanzando. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Todavía no hemos comenzado el primer momento, solamente estamos un repaso de lo que sería el enfoque de investigación y la metodología de investigación que me proponen implementar en mi trabajo. Cuando lleguemos al primer momento vamos a hacer una pausa para conversar. Ya sigamos con esta partecita que es corta. ¿Cuál es la metodología de la investigación que responde a este enfoque? ¿Ya? Obviamente es la metodología de investigación plural, perdón. ¿Ya? ¿Y en qué consiste este método? Es situado, es dialógico y es transformador. Tiene que responder a la realidad concreta de los pueblos, sus formas de vida y sus saberes. Debe construirse, nosotras tenemos que tener la capacidad de poder elaborar, construir, aplicar y sistematizar nuestros propios instrumentos y también seleccionar una serie de técnicas para poder recabar y sistematizar la información que va a responder, obviamente, a las necesidades, ¿no?, que he ido observando. Aquí, ¿cómo me ha ido a mí? ¿Ha sido fácil? ¿No ha sido fácil? Una de las colegas decía, no teníamos claridad en el método de investigación, ¿no? ¿Cómo ha sido esta parte? ¿Ha sido traumática? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido llevadera? ¿Tengo cierto manejo, cierto conocimiento de esto? ¿Ya? Y ahora vamos a dar un vistazo general a los diferentes pasos que hemos tenido que venir desarrollando para hacer nuestro producto académico, ¿no? Fíjense, tenemos 6 etapas y estoy poniendo un pequeño ejemplo muy sencillito de un proyecto de aula. No es un producto académico, ¿no? Vamos a ir viendo. Por ejemplo, dicen, ¿no? La primera etapa, identificación del problema desde la comunidad. ¿Qué implica esto? Se escucha la comunidad educativa. ¿Quiénes son? Mis niños, mis padres, los comunarios, para identificar qué se necesita ser investigado. Focalizar una problemática acorde a mi nivel, a la edad de los niños, a mi comunidad, a mi barrio, a mi provincia, a mi departamento, donde, ¿no? Un pequeño ejemplo está, si estoy ubicada en una comunidad rural, un pequeño ejemplo sencillo que lo trabajamos siempre. ¿Qué plantas usan nuestras familias cuando estamos enfermos? ¿Ya? Estamos identificando. Ahora nos vamos a la recuperación de saberes locales. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué implica este proceso? Se reconoce y valora el conocimiento que ya existe, ¿no?, en la comunidad a través del relato, la observación y el hacer. Visita a comunarios puede ser, ¿no? La tercera etapa, diálogo entre saberes. Aquí ya viene, ¿no? Se contrastan, dice, los saberes comunitarios con otros saberes, científicos, técnicos, que nosotros podamos poner al alcance de nuestros niños, ¿no? Vamos a comparar lo que nos ha contado un comunario con el contenido que yo le voy a proporcionar al niño, la explicación teórica que le voy a proporcionar al niño, ¿no? Viene el cuarto momento, la producción colectiva de conocimiento. Se registra, analiza y sistematiza la experiencia. Los niños también reflexionan y expresan lo que viven en casa, lo que escucharon en la comunidad, lo que ven en los diferentes medios de comunicación y hacen un producto, ¿no? La siguiente etapa, aplicación transformadora. El conocimiento generado, tanto de ese intercambio de saberes entre la comunidad y los saberes científicos, este conocimiento generado sirve para fortalecer las prácticas de mis estudiantes, ¿no? Para resolver problemas, revitalizar incluso, en este caso, saberes, ¿no? Porque voy a estar utilizando el conocimiento de la comunidad en mi diario vivir. La socialización y retroalimentación. Se comparte este proceso, los hallazgos, con toda la comunidad, ¿no? Las reflexiones, los aprendizajes, el aprender, el desaprender nuevas formas. Esto es en manera muy simplificada los pasos que se siguen en la investigación plural, ¿no? Ustedes, obviamente, su producto académico es a mayor escala, ¿no? Pero básicamente quería mostrarles todos los pasitos que incluso ustedes
semanalmente, diariamente, dependiendo de los planes que realizan, ustedes lo trabajan. Trabajan este modelo de investigación porque sus aulas son pequeños laboratorios de investigación si seguimos este proceso. Ahora también nos habla el modelo de que tenemos que tener un posicionamiento epistemológico. ¿Y a qué se refiere esto? Tenemos que reconocer que hay múltiples formas de conocer, ya lo he venido diciendo anteriormente, ¿no? Saberes ancestrales, comunitarios, espirituales, técnicos, científicos y populares. ¿Ya? Descoloniza el conocimiento, rompe con la visión única del conocimiento eurocéntrico y valora los saberes originarios. Ahí viene el diálogo de saberes, ¿no? Lo científico, lo técnico, comparado con los saberes comunitarios, ¿no? En un diálogo. Promueve aquí, como dicen, ¿no? El diálogo de saberes, estableciendo relaciones horizontales. Ninguno es más importante que el otro, ambos se complementan, ¿no? Articula saber con hacer, sentir y convivir, ya lo hemos dicho, integra dimensiones cognitivas, emocionales, éticas y espirituales en la investigación que realizo, ¿no? Posiciona al sujeto investigador, que soy yo como docente, como parte de la comunidad. No estoy fuera de la comunidad. El docente investiga desde su práctica, desde su comunidad, desde su contexto para mejorar su propia intervención. Somos el centro también de la investigación junto con nuestros estudiantes y nuestra comunidad inmediata. Hasta aquí. Ahora nos han propuesto en el documento seguir 2 líneas de investigación. Todos sus trabajos deben responder o a una o a otra línea. Y eso es lo que también quiero que pongan en mente ahorita a cuál de estas 2 líneas está respondiendo su trabajo. ¿Qué nos dice? La primera línea de investigación sería investigación del área de saber y conocimiento de la especialidad. Yo como maestra de inicial. ¿Ya? Mi especialidad es inicial. Mi trabajo tiene que reflejar una problemática, necesidad de mi especialidad, ¿ya? En el trabajo con niños de 4 a 5 años, ¿ya? ¿Qué se enseña y desde qué saberes? Esta línea investiga, dice, los contenidos curriculares de nivel, articulados con los saberes culturales, comunitarios, ancestrales y con los conocimientos científicos. ¿Cómo va mi especialidad en relación a esto? El objetivo, fortalecer el conocimiento específico del área, ¿no? Del área, de la especialidad de la inicial y las diferentes áreas con las que trabajo, ¿no? Lenguaje, ciencias naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Integrando los contenidos, digamos, que ya están programados en los diferentes planes y programas con el saber de la comunidad, ¿ya? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, por ejemplo, dice, investigación sobre el uso del relato oral, familiar y comunitario en lengua originaria, dependiendo de mi contexto, para el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 y 5 años, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo ahí? Recuperar cuentos, mitos, adivinanzas y todo tipo de texto oral que las personas de la comunidad comparten e integrarlas al aula como textos orales. Es un pequeño ejemplo de cómo yo puedo proponer el trabajo desde mi especialidad. Estoy trabajando o voy a investigar cómo apoyar el desarrollo del lenguaje oral de niños de 4 y 5 años a través de la tradición de textos orales. Así de sencillo. Ahora nos vamos con la otra línea de investigación. Investigación del proceso pedagógico del área de saberes y conocimientos. ¿Cómo se enseña? ¿Con qué estrategias? ¿Con qué materiales? ¿Cómo se interactúa? Esta línea se centra en la reflexión crítica y sistemática sobre la práctica pedagógica, es decir, sobre el quehacer del docente, ¿ya? ¿Cómo manejo yo mi área, mi especialidad? ¿Qué técnicas manejo? ¿Qué estrategias suelo trabajar para el desarrollo del pensamiento lógico, para el desarrollo del lenguaje, para el desarrollo de la expresión oral, de la comprensión oral, de la motricidad fina, la motricidad gruesa, etcétera? No es aquí una mirada a mi práctica como docente, ¿no? Y también cómo está mi proceso de planificación, mi proceso de evaluación, ¿ya? El objetivo es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una mirada situada,
cultural y plural, reconociendo al docente como productor de conocimiento. Si yo me he enfocado en esta línea de investigación, tengo que hacer una propuesta de mejora de la práctica pedagógica mía, enfocándome en los diferentes ámbitos, ¿no? Lo que sería planificación curricular, lo que sería elaboración de materiales educativos, implementación de estrategias metodológicas para el área de expresión oral, de comprensión, lo que les decía hace rato, ¿no? Ahí. Y aquí hay un ejemplo. Miren, dice estrategias de enseñanza. Sistematización del uso de juegos tradicionales comunitarios. Ahí he puesto algunos ejemplos, como las rayuelas, salto en soga, etcétera. Pueden haber muchos más, ¿no? Para desarrollar nociones matemáticas, ¿no? Se investiga cómo estos juegos fortalecen aprendizajes significativos, pero a su vez también, digamos, la identidad cultural. He puesto juegos tradicionalmente del área urbana. En el área rural pueden haber muchos otros, ¿no? Pero es un simple ejemplo. Ahora yo tengo que darle una mirada a mi trabajo, a cuál de estas líneas está respondiendo. ¿Ya? Fíjense. ¿Qué caracteriza ambas líneas desde un enfoque plural? Características, dice, ¿no? La investigación del área de saberes. ¿Cuál es el punto de partida? Contenido curricular y saberes comunitarios. Tienen que integrarse. ¿Quiénes participan? Todos los actores, niños, familias, comunidad, docentes, ¿no? Tipo de contenido, contenidos académicos, de conocimiento, perdón, contenidos académicos más saberes sociales. ¿Y cuál es la finalidad? Contextualizar y enriquecer el contenido, mi currícula, ¿no? Con la que trabajo anualmente. Ahora, de la otra línea de investigación del proceso pedagógico, ¿cuál es el punto de partida? Mi práctica profesional, ¿no? Las estrategias que yo utilizo. ¿Quiénes participan? Yo, docente, como investigador de mi propia práctica, ¿no? Tipo de conocimiento experiencial, pedagógico y reflexivo, porque voy a reflexionar sobre cómo es la calidad, la eficiencia, eficacia de mi trabajo, voy a proponer un cambio significativo y voy a ver cómo se transforma la realidad de mi aula. Y la finalidad, como dice, transformar la práctica, mejorar por ende el aprendizaje de mis niños. Hasta ahí, esto tiene que reflejarse también en nuestro producto académico, ¿no? Vamos a hacer un recordatorio poquito de los 4 momentos. Vamos a enfocarnos, como les dije esta semana, solo en el primer momento. Práctica, análisis crítico y autocrítico de la práctica educativa. Y ahí cito nos vamos a quedar y vamos a ir viendo con ejemplos cada uno de los puntos que tiene que contener nuestro primer momento. ¿Está bien? ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Alguna duda? No, Liz, en esta. Todo bien, ¿no? Sí, porque esto ya esto lo han trabajado, lo han visto en los diferentes módulos. Ahora nos vamos entonces, puntualmente, si desean solamente, a ver los momentos. Ahora, si tienen a mano su documento, ustedes ahí vamos hojeando todo lo que sería el punto 1, ¿ya? El análisis crítico y autocrítico de la práctica educativa. Este documento ustedes lo tienen que presentar el próximo jueves. Solamente las primeras 12 páginas van a concentrarse en esas 12 páginas, ¿ya? Vamos avanzando entonces. ¿Qué contiene mi primer momento? ¿Ya? Voy a hablar del diagnóstico de la práctica educativa del aula. A ver, levántenme el dedito quien tenga su documento a mano en su computadora o en físico en este momento. ¿Alguna lo tiene? ¿Nadie lo tiene a mano? Abran su computadora, lo tienen. Ahí está, Andrea lo tiene. ¿Quién más lo tiene a mano? ¿Alguien más? Bueno, imagino que todas los tenemos ahí, porque ¿qué es lo que solemos hacer cuando tenemos este tipo de trabajos, no? Tenemos el formato vacío, luego vamos llenando el formatito y tenemos, ¿no? Seguramente tienen producto académico 1, 2, 3, producto académico final, y así vamos cambiando, guardando diferentes versiones de nuestros trabajos, ¿no?
Vamos avanzando entonces. El punto 1 es diagnóstico de la práctica educativa del aula. Ahora, vamos pensando cómo lo he desarrollado este diagnóstico. ¿Ya? Se construye, dice, en el primer acercamiento con una perspectiva crítica, reflexiva. Yo tengo que volcar mis ojos, por una parte, si quiero tomar la línea de investigación de la práctica docente, a mí, como docente, ¿no? Mi metodología, cómo es mi proceso de planificación, cómo es mi proceso de evaluación, qué dificultades tengo al realizar cada una de esas acciones, las estrategias que utilizo. Son nuevas, son aprendidas, voy investigando siempre, he aprendido a través de mis colegas con mayor experiencia, en talleres, durante la especialidad, durante el diplomado que he cursado, voy viendo eso, ¿no? Mi práctica. Otra parte sería más o menos analizar cómo está la especialidad de inicial y todo lo que contempla, los planes y programas, todo lo que nos propone el ministerio, todo lo que nos propone el modelo sociocomunitario productivo, responde a las necesidades de los niños de 4 y 5 años de mi comunidad. Tengo que ir viendo, ¿no? En qué aspecto me he enfocado. O algunas problemáticas sensibles de mi comunidad. Cómo está el desarrollo del lenguaje de mis niños, cómo está, qué otras dificultades, qué otras problemáticas podríamos ver. A ver, ayúdenme, participen en este sentido. El desarrollo del oral del niño, el desarrollo motriz fino, cómo es. ¿Qué más puedo observar? La conducta de mis niños, la interacción entre las familias, cómo está la interacción de los niños entre sus propios pares, cómo es esa realidad. Yo tuve que haberme enfocado en diferentes ámbitos, ¿no? En alguna problemática específica, ¿no? Dice aquí, el maestro investigador realiza en su contexto esta observación de su realidad, ¿no? Identificando problemáticas, necesidades, pero también potencialidades, obviamente, ¿no? Es importante, dice, situarse desde la condición de maestra y maestro de la especialidad, del nivel inicial. ¿Cómo puedo yo apoyar el desarrollo de ciertas habilidades en los niños de 4 y 5 años? ¿Cómo puedo yo, como maestra o maestro de inicial, mejorar el proceso de planificación, el proceso de evaluación, el desarrollo de habilidades extras, la aplicación de estrategias innovadoras para tales cosas, ¿no? Y a partir de ello, lo que yo tengo que hacer es caracterizar, identificar las diferentes necesidades que hay en este contexto que voy a observar, ¿no? Y para eso que voy a desarrollar un proceso de lectura, de análisis crítico, ¿no? Desde una posición de investigador inmerso en su realidad, es decir, yo como parte también de esa necesidad o de esa problemática, ¿no? La diferencia que marca eso es que no solamente voy a identificar la dificultad o necesidad, sino me voy a comprometer a cambiarla. Esa es la diferencia. Yo soy el agente que va a transformar esta realidad, ¿no? Y vamos avanzando. Esa lectura de nosotras mismas. Yo creo que ustedes también en esta parte han tenido que desarrollar un análisis personal, ¿no? Tanto de su práctica pedagógica como de su interacción con su comunidad. Vamos a ver cada uno de los puntos y van a ir viendo en su redacción cómo lo han ido desarrollando. Dice, el análisis intrapersonal consiste en una introspección hacia mí mismo, ¿no? Yo como docente. Una reflexión sobre mi posicionamiento vivencial, que implica qué cosa. Ser reflexivo, ser autocrítico. Yo como sujeto, yo como maestro, como miembro de una comunidad, tengo que verme a mí mismo. ¿Cómo es mi desempeño? ¿Cómo es mi producto? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis potencialidades? Si voy a enfocarme en mi práctica. Y lo propio si voy a enfocarme en el desarrollo
de habilidades y potencialidades de mis niños, que vienen con muchas potencialidades natas, pero también depende de mí desarrollarlas, ¿ya? Y este análisis, el análisis interpersonal por su parte, lo primero es lo personal, ¿no? El interpersonal consiste en una mirada también autocrítica a mi relación con el otro, con mi estudiante, con mi colega, con los directivos, con los padres, ¿no? Ya sea al interior de la comunidad como en los grupos más cercanos también, ¿no? De la comunidad educativa. Ahora, vámonos con el primer análisis, con el intrapersonal. ¿Cómo lo he redactado? ¿Quién se atreve a compartirme un poquito de cómo hizo esta redacción, esta autoevaluación? ¿Alguna lo tiene a mano su documento? ¿Me he quedado solita? No creo que me he quedado solita. Habemos muchas participantes. A ver, está Marisol, Saturnina, Pedro se ha incorporado, Yamilé también. A ver. ¿Quién puede comentarme? Vamos a hacer entonces un ojeo de esta parte, el punto 1.1. Análisis autocrítico. ¿Qué tiene que contener esta parte? Idealmente, ustedes tendrían que redactar cada punto que les voy a facilitar en un párrafo, ¿ya? Este análisis intrapersonal, como ya lo he dicho anteriormente, es una autoevaluación crítica y profunda de mi accionar como docente, ¿ya? Desde una perspectiva integral, nos dice la teoría, decolonial y transformadora, contextualizado en el rol como docente que yo desempeño, ¿no? Que obviamente mi propósito es estar comprometido al cambio, a la transformación de la realidad, ¿ya? Por ejemplo, tenemos varios puntos. Tenemos el posicionamiento ideológico y epistemológico, tenemos la dimensión axiológica y espiritual, la condición o capacidad pedagógica profesional, comunicativa y dialógica, y cada uno lo vamos a ir viendo, ¿ya? Y vamos a ir evaluando cómo está nuestra redacción. Cuando hablamos del posicionamiento ideológico y epistemológico, se refiere más que todo a que nosotros reconozcamos y definamos desde qué mirada del mundo enseñamos y aprendemos. A ver, se ha retirado un participante, parece que no le interesó el dar una mirada crítica a su trabajo. ¿Qué habrá pasado? Preguntémonos y en base a esto nosotros vamos a ir haciendo la redacción. ¿Me posiciono desde la lógica colonial, eurocéntrica o bancaria? ¿O desde un pensamiento descolonizador, comunitario e intercultural? ¿Cómo ha sido mi desarrollo profesional desde mis inicios, desde mis años de estudiante en la normal, hasta estos momentos en que estoy cursando una especialidad? ¿Ha cambiado en algo mi práctica, mi enfoque pedagógico en el aula, mi forma de pensar en el desarrollo de habilidades de mis niños? ¿Ha habido un cambio? ¿Ustedes han notado? ¿Qué me dice Yamilé Jimena? Desde sus años de egreso de la normal hasta ahora que están terminando su especialidad, ¿notan algún cambio sustancial en su práctica, en su comprensión, en sus habilidades del manejo de aula con sus niños? ¿Qué me dicen? Buenas noches, Lice. Bueno, Bueno, sí, siempre hay unos cambios, siempre hay cambios, ¿no? Por el hecho de que siempre aprendemos nuevas estrategias, nuevas situaciones. En el caso mío, licenciada, bueno, yo ya hace mucho tiempo no estoy en aula, ya, estoy ahora en dirección, pero sí me ha servido mucho para que yo pueda orientar y sugerir a mis colegas a partir de todos los contenidos que hemos ido viendo, ¿no? En la especialidad me sirve sí, sí, bastante para que se pueda apoyar. claro.
Claro, específicamente, digamos, estando desde un cargo directivo, a pesar del trabajo administrativo que es bastante arduo también, ¿no? Usted sabe cómo es el trabajo de un director, ¿no? Siempre las circulares llegan para ayer, no para mañana. Siempre estamos sobre el tiempo. Pero Exactamente. sí, es muy importante que yo también como directivo conozca y maneje para apoyar, como usted dice, ¿no? Sobre todo porque Así. parte de nuestras funciones es el acompañamiento que hacemos a nuestros docentes, ¿no? A las jóvenes docentes para animarlas y que continúen con las ganas, a mis docentes que están ya más mayorcitas para poder también animarlas a enfrentar cambios, a enfrentar retos, ¿no? Dependiendo del contexto donde trabaje, pero me parece muy bien, ¿no? ¿Quién más? A ver la otra preguntita. Dice, ¿reconozco saberes ancestrales, comunitarios y populares como válidos en mi práctica pedagógica? Veamos, a ver. ¿Cómo está nuestra planificación? ¿Cómo está nuestra entrega hacia nuestros estudiantes? ¿Tomamos en cuenta estos aspectos o queda solamente reflejado en el papel, pero en la práctica no? ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Cómo vamos con el acercamiento a la lengua originaria? ¿Cómo vamos con la revalorización de nuestra cultura dependiendo del contexto donde estemos, el oriente, el occidente, los valles? ¿Qué me dicen? Lita, yo también voy a intervenir. En el caso Dígame. mío, sí, hay bastante trabajo de esto, de recuperar las tradiciones, las costumbres con los diferentes contenidos. Y Ujú. sobre de los idiomas, sí, sí, sí. Tal vez no sea un más es tal vez puntualizado es decir, como no todas las colegas saben el quechua, por ejemplo, pero Sí, sí por palabras sueltas explican y de alguna manera amplían el vocabulario de los niños, ¿no? claro, Y claro. nosotros trabajamos bastante lo que haciendo hacer conocer sobre todo a los niños las diferentes costumbres en diferentes fechas, ¿no? Que Ujú. también se van apreciando a lo largo del año. Sí, ¿no? Porque el objetivo es eso, ¿no? No es tanto enseñar la lengua en sí, sino más que todo conocer las costumbres, tradiciones, ¿no? Revalorizar la cultura. Excelente. ¿Quién más? A ver la siguiente pregunta. O sea, ¿he ido cambiando mi visión actualmente? ¿Desde qué visión del conocimiento y la realidad estructuro mi enseñanza? En base a estas preguntas yo tengo que ir redactando, ¿no? Este posicionamiento ideológico, ¿no? Pueden ir comenzando diciendo, ¿no? Eh, desde mis años de egreso he ido cambiando mi forma de ver, mi forma de, ¿cómo se puede decir? Del desarrollo de mi práctica pedagógica, porque voy argumentando, pero tengamos en mente que esto es parte del análisis autocrítico. Mi primer párrafo tiene que ir respondiendo idealmente a estas preguntas. ¿Cómo ha sido mi cambio de mentalidad? ¿Cómo es mi rescate de los saberes ancestrales comunitarios en el desarrollo de mi práctica del aula, ¿no? Y nos vamos a ver con el segundo. Aquí, a ver, ¿quién más me puede decir? Dice la dimensión axiológica y espiritual. ¿Apela a qué? A describir el sistema de valores y principios éticos y a la conexión con lo espiritual. Y ahí otra vez me pregunto, y esto me va a servir para redactar, ¿no? Mi práctica pedagógica está guiada por el respeto, solidaridad, reciprocidad, armonía con la naturaleza y mi contexto en general. Tengo que darme el trabajo de redactar un párrafo en relación también a esto, ¿no? Reconozco el valor de lo espiritual y lo sagrado en el proceso formativo. Promuevo una educación con sentido ético y moral más allá de la religión formal que se profesa en mi comunidad. Debo dar respuesta a esto. ¿Cómo vamos en este sentido? ¿Mm? ¿Se trabaja bastante esto en el nivel inicial o no? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué experiencias tienes? Como nos estaba comentando la colega hace rato. Perdón, no puedo ubicar su nombre que estábamos conversando hace un momento, directora. Ah, sí, Moscoso Uriarte Yamile Fabiola, con ese Yamile. nombre estoy. Muy bien, Yamile, Sí. sí. Gracias. ¿Qué me dicen de esta dimensión axiológica y espiritual? ¿Se trabaja? ¿La estamos trabajando? ¿Cómo la enfocamos en el nivel inicial?
Nos han dejado sola a Yamile, Yamin, Carmen. A ver, el joven que nos está acompañando. A ver, profesor, ayúdenos a escuchar una voz masculina en el grupo. ¿Qué me dice Pedro? Tampoco se anima Pedro. Noemí, Marisol, Jimena, Andrea. Bueno, Yamile, creo que va a ser un diálogo entre usted y yo. Vamos viendo un poco también la siguiente. Es la condición o capacidad pedagógica profesional, comunicativa y dialógica. Este punto se refiere a las competencias que yo tengo y a las habilidades prácticas para que tengo la capacidad de planificar, implementar y evaluar procesos pedagógicos, pero significativos. Fomento el diálogo horizontal con los estudiantes, las familias y la comunidad. Me comunico de forma clara, abierta, respetuosa, usando incluso lenguas originarias de mi contexto. Me considero un o una facilitadora, una guía o un guía, más que un transmisor de contenidos. ¿Qué me dicen? A ver, en este sentido. Veo que la mayoría son profesores jóvenes. A ver, deben tener mucho que comentar al respecto. O están mirando la redacción de su trabajo. No me preocupen, que me siento sola en este momento. Bueno, si no hay comentario, imagino que toda esta parte también está bien elaborada. Vamos a ir revisando los trabajos en el transcurso de la semana. Continuemos con el siguiente aspecto que tiene que contemplar este análisis intrapersonal. La condición o capacidad productiva y de liderazgo, relacionado con el enfoque con el que trabajamos, ¿no? Tengo que preguntarme y tengo que redactar mi experiencia en relación a esto. Integro proyectos productivos pertinentes, contextualizados con mi comunidad. Impulso procesos de liderazgo participativo, crítico y transformador. Yo como directora, yo como docente, directora con mis padres y con la comunidad circundante. Yo docente con mis padres, con mis estudiantes, con mis colegas. Promuevo el desarrollo local, la soberanía alimentaria y el cuidado del entorno. ¿Cómo es mi trabajo en relación a estos puntos? También tengo que darme el tiempo para redactar un párrafo específico en relación a estas condiciones que yo tengo como profesional, ¿no? Y el último punto, posición como investigador de colonial. Se apunta a una actitud crítica y reflexiva. Es exponer la interculturalidad como la mejor propuesta de convivencia entre las culturas del mundo en una relación dialógica de igual a igual. Ahí yo me tengo que preguntar y tengo que argumentar en relación a esto, ¿no? ¿Me veo yo docente hoy en el 2025 como un generador de conocimiento situado, relevante, liberador dentro de mi aula, dentro de mi comunidad educativa, desde el lugar que me toque desempeñar? Investigo desde y con la comunidad, no sobre ella, me involucro en este proceso, ya sea por las necesidades que tengo, por las capacidades que tengo. Valido los saberes originarios en este proceso. De esta manera yo tengo que ir redactando todo este primer punto, tomando en cuenta estos 5 aspectos. Van a ir revisando entonces su trabajo, cómo va esta redacción. Sigamos avanzando ahora. Si bien en el protocolo no nos dice que mencionemos en este punto los instrumentos, en la nueva guía que se les ha facilitado esta mañana, está como un anexo, es decir, que tienen que elaborar ustedes un párrafo al final de este punto 111, los instrumentos sugeridos para este momento de reflexión. ¿Qué he utilizado? Una autobiografía, una didactobiografía, una biopraxis educativa, una bitácora profesional, círculos de reflexión. ¿He tomado en cuenta algún instrumento específico para hacer un análisis de mi práctica? ¿Qué me dicen? ¿Algunos de ustedes ha tomado alguno de estos instrumentos? La autobiografía sabemos, ¿no?
Se redacta en prosa, permite al investigador, en este caso, relatar sus propias experiencias y acontecimientos. La didactobiografía que nos propone el documento sería una herramienta de aprendizaje de los procesos de investigación sobre la experiencia vital, dice. Escucharse, leerse e indagar sobre el sentido de su propia práctica. Aquí, ¿cuál es mi área de mayor experiencia? Trabajo muy bien lo que son las estrategias de lenguaje, o me siento más cómoda trabajando el desarrollo del pensamiento lógico con mis niños. Eh, Tengo buen manejo de lo que sería las danzas, trabajar la expresión corporal, no sé. Ya tengo que definir y ver cuáles son mis potencialidades, pero también cuáles son mis debilidades. ¿Qué he utilizado para registrar y analizar mi práctica? Tenemos la biopraxis también, que dice, permitirá hacer un análisis en función de su práctica educativa articulada a un contexto, cultura, ideología, religión, naturaleza. ¿Ya? ¿Cómo es mi práctica en relación a esto? ¿Cómo estoy manejando la lengua originaria? ¿Cómo conozco el contexto, la localidad donde estoy trabajando actualmente? O simplemente una bitácora profesional, un registro. O también los círculos de reflexión, que sería cuando entre paralelos logro entablar una reunión, pero no cualquier reunión, sino una reunión que esté guiada por una entrevista abierta, con preguntas de reflexión, con preguntas que me permitan intercambiar experiencias con mis colegas, no sé. A ver, coméntenme si han tenido en cuenta alguno de estos instrumentos que nos sugiere la guía en la elaboración de este punto 111. ¿Qué me dicen? Personalmente, Lizzie, no creo que no se tomó en cuenta. Tal vez en el punto 1 no. Quizás para elaborar ya lo demás del trabajo sí se han utilizado otros instrumentos. Ajá. Pero en este punto quizás de forma ambigua se ha hecho, ¿no? Porque también dice de igual mercado. Pero así puntualizando, no. Sino como una reflexión personal, quizás algunos apuntes, o sea, no específicamente han utilizado uno de estos. Como los demás me imagino que también. ¿Qué me Sí, dicen? Lisen, no se ha tomado en cuenta estos puntos que acaba de decirnos, estos instrumentos, diré, no se ha tomado en cuenta. Sí. Tampoco lo se ha tomado. Ah, bien. Me imagino que sí, Lisen. digamos, han conversado con las colegas, sí, obviamente siempre hay, ¿no? Las reuniones, el intercambio de experiencias, eso sí. Pero tómenlo en cuenta también como una parte para mejorar esta parte del trabajo. Se nos sugiere la aplicación de alguno de estos registros, porque son registros de nuestra práctica. Claro, Lisen, se toma, ¿no? Esto, pero no se ha plasmado en este punto. Vamos a tener que ampliar en este punto lo que usted indica. Ajá, un párrafo puntual diciendo, ¿no? Al final, digamos. Es lo que está sugiriendo la nueva guía. Ahora nos vamos al siguiente punto. Esto entonces a tomar en cuenta, anótenlo. Dicen, buenas noches, disculpe. Este párrafo se va a ampliar en el documento y el instrumento en anexos. Claro, si ustedes han utilizado, quizás no estos, pero sí un diario de campo, si tienen su cuaderno pedagógico, pueden ponerlo ahí, porque ahí en el cuaderno pedagógico también me imagino que tienen un instrumento específico de una autoevaluación personal como docente, porque cada trimestre realizamos una autoevaluación, ¿no? Ese puede ser también un instrumento donde yo estoy viendo el desarrollo de mis habilidades profesionales. Si no lo han utilizado, de manera sistemática y puntual cualquiera de estos, sería mejor, digamos, que no lo anexen, ¿no? Porque si ponen el párrafo, tiene que ir en sus anexos al final, sí o sí. Pero pueden también tomar la idea de la utilización de cualquiera de estos registros, de estas memorias, para las siguientes etapas, en las que están todavía desarrollando, ¿no? Durante este mes. Tranquilamente, pueden adecuar algunos. No hay un formato específico, sino más o menos es una orientación que da la guía.
Ahora nos vamos con el siguiente punto, 1.1.2. Revisen sus documentos, es el análisis situacional desde la especialidad. ¿Ya? ¿Cómo lo han desarrollado este punto? Básicamente es un análisis minucioso de todos los elementos que constituyen el proceso educativo, ¿no? Enfocados en una especialidad. En nuestro caso, todos somos docentes del nivel inicial, ¿no? O también, digamos, en otras especialidades al área a la cual corresponde, ¿no? ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué tenemos que analizar aquí? El enfoque del área de saberes y conocimientos. ¿Cómo se trabaja? ¿Se está llevando a la práctica en la realidad? ¿No se está llevando? ¿Cuál es el enfoque del trabajo del nivel inicial? ¿Cómo lo estoy trabajando en el aula? ¿Cuán efectivo es mi conocimiento, mi manejo del enfoque? El otro punto que tengo que tener en cuenta en mi redacción, la articulación entre áreas dentro de la especialidad y con relación a los campos. ¿Estoy logrando una adecuada articulación como indica el modelo? ¿Tengo dificultad en ello? ¿Cuál es la dificultad? Eso también tengo que ir reflejando en el documento. En relación a la planificación educativa y la concreción curricular, ¿cuál es mi manejo? ¿Es bueno? ¿Es regular? ¿Es excelente? ¿Qué dificultades? Si planifico bien, ¿cómo está mi concreción curricular? Tengo dificultades en la concreción, ¿por qué? Por falta de material, por falta de tiempo, por la característica de mi grupo, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Cómo es la gestión de mi aula? ¿Cómo son las metodologías que utilizo? Los materiales, acordes, no acordes. ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Qué es lo que necesito cambiar en mi práctica? Tanto al planificar como al concretar mis planes. La organización del aula también es un punto importante que yo tengo que analizar. ¿Cómo es la gestión del aula? ¿Cómo gestiono yo el aula? ¿Cómo me interrelaciono con mis niños, con mis padres, con mis colegas? ¿Cómo organizo los diferentes momentos de aprendizaje de mis niños? ¿Cómo organizo mi espacio? Ambientes de aprendizaje, no sé, tengo que ver ese interior, cómo gestiono yo mi aula, en este caso, ¿no? Después, la condición, actitudes y pensamientos de los actores educativos. Docentes, es decir, mis colegas, no estudiantes, padres de familia, directivos. ¿Qué opinan ellos sobre el trabajo que estoy desarrollando en mi aula? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo comunico mis necesidades, mis logros con los diferentes actores, ¿no? Y el relacionamiento interpersonal con ellos, ¿no es cierto? Con los diferentes actores. Mi convivencia, mi interacción, mi acercamiento, el compartir experiencia, incluso el pedir ayuda. ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo es el ambiente de trabajo dentro de la unidad educativa? Porque hay unos buenos ambientes de trabajo donde sí se colabora, donde sí se comparte, pero hay otros donde quizás las relaciones no sean muy abiertas y no haya mucho espacio para compartir. Y que esa realidad también puede interferir en mi gestión de aula, ¿no? Puedo ser una pequeña islita, bien construida, pero no comparto con el resto de la unidad educativa, ¿no? Y en este punto también nos sugieren puntualizar qué instrumentos he utilizado y para qué me sirvieron, ¿ya? En este punto yo creo que sí ustedes han utilizado, ¿no? Pero lo que se quiere no es que solamente digamos, hemos observado una ficha de registro, ¿no? Sino decir, no se ha utilizado una ficha de registro que me ha servido para poder constatar, dándole la utilidad, ¿no? La redacción tiene que ir en ese sentido, no solo conceptualizar los instrumentos que he utilizado. ¿Ya? Aquí obviamente su guía sugiere unos, pero ustedes pueden haber utilizado otros. Así que los que han utilizado no solo conceptualicen, sino también aumenten en su redacción para qué les sirvió y en qué momento lo han utilizado de su diagnóstico, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo ha sido este análisis de su situación, de su realidad?
¿Qué han descubierto? Dificultades, potencialidades, ¿en qué se han centrado? ¿Cuáles han sido los puntos más débiles? ¿Mm? Es bastante interesante trabajar esta parte, ¿no? ¿Algún comentario? O sigamos avanzando. ¿Qué hora tienen, perdón? ¿Quién me puede dar la hora? 8:25, Alicia. Muchas gracias. Ya estamos cerquita del final. Ahora nos vamos con el segundo punto. Una vez que hemos hecho todo nuestro diagnóstico, todo este análisis de la realidad, con la utilización de diferentes instrumentos, nos hemos sentado, los hemos analizado, hemos sistematizado esa información y esto nos ha permitido, ¿qué cosa? Identificar nuestra problemática, nuestra necesidad, ¿no? Este punto 1.2.1, priorización y planteamiento del problema articulado a la especialidad, ¿ya? ¿Qué nos dice la guía? Que tiene que redactarse de manera argumentada, a partir de haber realizado el análisis tanto intrapersonal, interpersonal y situacional, todo mi diagnóstico, ¿no? Corresponde en esta etapa, dice, priorizar una o más problemáticas de la especialidad, pero se sugiere que simplemente nosotros nos enfoquemos en una que podamos trabajar, donde podamos intervenir y podamos transformar esa realidad. ¿Qué preguntas son usuales que nos podemos hacer nosotros y que nos van a permitir clarificar esta problemática? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede en el área de saberes y conocimientos en el cual deseo enfocarme? ¿Ya? Puede ser lenguaje, puede ser el desarrollo del pensamiento lógico, dependiendo de mi interés, ¿no? ¿Por qué pasa tal dificultad o por qué se presenta tal problemática? ¿Por qué no se pueden desarrollar tales habilidades? ¿Quiénes están involucrados directa o indirectamente en esta necesidad, dificultad o problema? Mi práctica docente, el papel de la familia, de los padres, alguna problemática específica del alumnado o del alumno en particular, ¿no? Tengo que identificar, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes, conocimientos, contenidos que persisten en estos espacios para que se dé esta dificultad? ¿Qué pasa con mi práctica? ¿Qué pasa con los padres de familia? ¿Hay apoyo? ¿No hay apoyo? ¿Es el apoyo idóneo? ¿Qué necesidad tienen estos papás como familia para no poder brindar el apoyo o el sostén necesario a los niños? ¿Qué pasa con mi niño que no puede relacionarse bien con su grupo? ¿Cuáles son las dificultades en general del grupo? Si se evidencia, obviamente, ¿no? O mi práctica mía, ¿por qué no puedo llegar? ¿Por qué no pueden comprenderme? ¿Por qué no puedo desarrollar tales habilidades? Ya aquí es un momento en que yo, con toda la información que he logrado obtener, voy puntualizando. Voy también definiendo qué cosas puntuales donde yo puedo intervenir como profesional y cuáles no puedo intervenir porque no está dentro de lo que yo puedo abarcar, como alguna situación familiar o alguna dificultad específica de un alumno, ¿no? Se sugiere, dice, escoger solo aquel problema o necesidad que represente o que sea más urgente en realidad, ¿no? En mi contexto, en mi aula, ¿no? Enmarcándome en una línea de investigación que ya hemos visto anteriormente, ¿no? No tratemos de abarcar mucho tampoco. Concluye con la formulación que ustedes ya deben tener en su trabajo de una pregunta, ¿no? Es importante, dice, que esta pregunta se circunscriba a un entorno real, donde yo pueda intervenir, donde tenga la habilidad, la capacidad de poder investigar, de poder aprender, de poder proponer, ¿no? En ese diálogo de saberes. Y obviamente enfocándome desde mi especialidad, ¿no? Hasta ahí, este es un punto muy importante. Léanlo, revísenlo, cómo está este punto en su trabajo. De esto nacen los objetivos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se ha formulado este objetivo?
Se formula, obviamente, dice, para profundizar en el conocimiento, en la indagación de todos los aspectos que pueden estar relacionados con la dificultad o necesidad que yo quiero cambiar, ¿ya? No se plantean para proponer directamente una solución, sino qué necesito saber, qué necesito investigar, qué necesito yo como profesional profundizar en mi manejo de planificación, en mi manejo de estrategias, los conocimientos que tengo para elaborar material educativo, ¿qué tengo yo? ¿Ya? Tienen que abocarse más a la producción de conocimiento que yo como docente, como profesional voy a proponer. ¿Ya? Tiene que orientar, aquí dice, el trabajo de producción. El objetivo no es de intervención o elaboración de una propuesta, sino de producción de conocimiento. ¿Por qué se da tal situación? ¿Ya? Ahí se plantea un objetivo central y, de ser necesario, me imagino que los han ido orientando en plantear 2 o 3 específicos para poder clarificar su trabajo, ¿no? Y el siguiente punto ya sería justificar. Si yo he hecho un buen diagnóstico, si he analizado mi práctica, mi comunidad, las características de mis niños, de mi contexto, he podido identificar el porqué o investigar un poco teóricamente el porqué de la dificultad, de la necesidad que estoy viendo. Y si también he dado una revisión a lo que sería el enfoque de investigación plural, que contempla, si he definido bien mi línea de investigación, ya sea de la especialidad o del área, voy a poder hacer una buena justificación de mi trabajo, ¿no? Es fundamental, dice, puntualizar del por qué se identificó y se seleccionó tal problemática. ¿Por qué es de interés para mí? ¿Por qué es de interés para los niños? ¿En qué va a beneficiar a mis niños? ¿En qué va a beneficiar también, digamos, o en qué va a mejorar la interacción que haya de mis niños con sus padres, de mi niño con sus padres, de mi persona con mis estudiantes, etcétera, ¿no? Es necesario plantear, dice, de manera argumentativa la relevancia de desarrollar esta producción de conocimiento, esta investigación, ¿no? Obviamente tomando en cuenta nuestro modelo educativo sociocomunitario, ¿no? Y la ruta metodológica, que vamos a conversarla también el día lunes, por favor, porque quiero primero ver sus trabajos, conocer cómo han llegado hasta este punto. Y aquí, ¿qué nos dice nuestra guía? La ruta metodológica que se propone para el desarrollo de este proceso, de este trabajo de ustedes de investigación, se enmarca en la perspectiva de la metodología plural, que lo hemos conversado al inicio, ¿no? Asumida como la diversidad de sistemas de valores y cosmovisiones de la comunidad educativa, ¿no? Esta metodología, ¿qué nos dice? Describe las estrategias, técnicas e instrumentos que permiten establecer el diálogo intra e intercultural. Aquí ustedes han tenido que definir, ¿no es cierto? ¿Qué técnicas, qué instrumentos han utilizado y van a utilizar durante el desarrollo de su trabajo, ¿no? Ustedes como participantes, como docentes e investigadores, se deben posicionar y reflejar sus análisis, reflexiones y abstracciones sobre la realidad, pero a través de la aplicación y sustentándose con la aplicación y sistematización de estos instrumentos. Quisiera conocer cuáles han sido, por eso necesito que me envíen sus trabajos, ¿no? Cuáles han aplicado, cuáles están aplicando actualmente. Y aquí también nuestra guía les da a ustedes una sugerencia de algunas técnicas e instrumentos, ¿no? Aquí dice, ¿no? Señalar en este apartado yo qué tengo que hacer. Tengo que señalar las técnicas e instrumentos que he utilizado, ¿no? Algunas preguntas que ayudan a redactar este acápite sería, ¿cómo se aplicarán? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A quiénes? ¿Y cuál es el objetivo de la aplicación de estos instrumentos, ¿no? De manera didáctica se presentan identificación de escenarios,
acontecimientos observados en función del contexto y los objetivos planteados, definición de sujetos involucrados, diseño de herramientas e instrumentos. Yo tengo que tomar todos estos aspectos para poder, o debí haber tomado todos estos aspectos para poder seleccionar, tanto la técnica como el instrumento. Y acá ya tengo yo que relatar, ¿no es cierto? ¿Por qué se seleccionó? ¿A quién voy a aplicar? ¿Y por qué? ¿Y para qué lo voy a hacer? Ustedes pueden leer ya con calma hasta este puntito sus trabajos, cómo están redactados. Hasta el día jueves 5 vamos a presentar solamente esta parte, ¿ya? Y el lunes vamos a estar otra vez conversando, pero ya necesito ir leyendo. Desde ahora voy a ir viendo, conociendo sus trabajos. Vamos a hablar un poquito el día lunes del segundo momento y luego nos vamos a poner a conversar con preguntas que ustedes tengan sobre la redacción, sobre los trabajos que están realizando, ¿ya? Y el martes, para los que han entrado un poquito tarde, les quiero mostrar, por favor, cómo van a estar sus tiempos para que ustedes se organicen. Voy a volver al inicio. ¿Ya? Hoy, 10 de mayo, hemos retroalimentado un poquito qué tiene que contener y el jueves, antes de la medianoche, ustedes tienen que subir desde el punto 1 hasta el punto 1.6, por favor. Solamente esa parte para que el documento se pueda leer rápidamente. Ya la parte previa y la parte posterior no es necesario todavía. Vamos a ir aumentando semana a semana. La semana 2 nosotros vamos a subir el primer momento más el segundo momento, con las correcciones que se tengan que hacer. Y lo propio la semana 3, subimos momento 1, 2 más el 3. Y obviamente en el cuarto momento subimos los 4 más la parte previa y todos los anexos, ¿no? que tengan hasta el momento. Les explicaba a sus colegas al inicio de que el propósito de esta tutoría simplemente es acompañarlos hasta el 5 de mayo en lo que sería la revisión y redacción de su trabajo y habilitarlos para una siguiente etapa donde ya coordinación se va a comunicar con ustedes para ver la forma en que van a socializar y la sede donde van a ser destinados y toda esa parte de logística. ¿Ya? También habíamos acordado que el día lunes 12, a la misma hora, a las 7, vamos a hacer la socialización del segundo momento, teóricamente, ¿ya? Y vamos a ir, si el tiempo nos ayuda, digamos, analizando un poquito los trabajos que han ido presentando. Y el día martes, fíjense aquí abajito se bajan, al martes 13 yo voy a estar de 7 a 9 en este mismo espacio, en este mismo Meet, para las consultas individuales que hayan. Ustedes pueden entrar, no se va a compartir contenido, pero sí podemos conversar. Pueden ir ingresando, pueden decirme yo a las 7, por favor, yo 7:30, o pueden entrar. Voy a estar a esa hora, ¿no? El día viernes 16, también a las 7 que ustedes tienen separados, vamos a compartir el tercer momento. Y el lunes 19 a las 7, el cuarto momento. Pero todos los martes subsiguientes voy a estar, ¿ya? Con ustedes de 7 a 9 con las tutorías individuales. Y los viernes que resten libres también. Hasta ahí entonces voy a quitar esto. Poquito. Estaríamos viéndonos entonces el lunes 12 a las 7. Voy a apagar la grabación.